Lynch moviliza sus tropas, 6.500 tropas para tomar Arequipa. Arequipa cae sin disparar un tiro. Se desbanda el ejército, se desbanda la Guardia Urbana, Montero huye por Titicaca, Argentina y luego hasta Europa. Montero alega que él no tenía recursos y bueno, Cáceres le había estado pidiendo y le rogaba, hay unas 14 cartas rogándole armamento, 2.000 fusiles, le dice, y te prometo que te devuelvo a Lima, tengo 12.000 guerrilleros que puedo movilizar, me faltan armas. Bueno, el ejército chileno hace un botín de 6.000 fusiles encajonados nuevos en Arequipa, cientos de miles de varas de uniformes, baterías de cañones que no fueron absolutamente utilizadas. ¿De dónde venía esto? Envíos del presidente Montero de Bolivia para sostener la resistencia. ¿Cuál es la razón por la cual todo este armamento cae sin participar en la defensa de Lima y Montero no apoya a Cáceres? Lo sé, los miedos, el temor de que le quite el poder. Se trata de eso, ¿no? En el otro lado, Cáceres contestando a guerrilleros, después de firmar el Tratado de Ancón, que le dicen dónde reunirse para continuar la guerra, resalta el patriotismo de los guerrilleros y hace una crítica terrible a la falta de patriotismo de las clases dominantes, ¿no? Dice cuando el patriotismo pues, se extinguía en las clases dominantes, este reverdece en el corazón de los pueblos, ¿no? Estos mismos que se les condenaba a la servidumbre, a la ignorancia durante los tiempos de paz. Bueno, dejo acá porque el tiempo me ha ganado y gracias. Bien, bueno, muchas gracias a Nelson Manrique y ahora vamos a escuchar al profesor y constitucionalista Carlos Blancas. Muchas gracias, señor autor del libro, señores integrantes de la mesa, señoras, señores. Es para mí una enorme satisfacción participar en la presentación del libro de Hubert Vilam Conroy, por tratarse de una obra de la mayor importancia para el Estado peruano, la cual además nos permite apreciar la gran calidad intelectual y el rigor académico de su autor. Esta obra se refiere a la frontera terrestre entre Chile y el Perú, específicamente al punto de inicio de la misma, tema que ha sido puesto sobre el tapete a raíz de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que resolviendo la controversia entre ambos países referida a la frontera marítima, ha delimitado esta precisando que se inicia en el paralelo que pasa por el hito 1 de la frontera terrestre. La cuestión de las fronteras es siempre un asunto de la mayor trascendencia para cualquier Estado, desde el momento que el Estado moderno es un ente territorial, esto es, que no se puede concebir sin un territorio determinado en el que se asienta su pueblo y sobre el cual ejerce su soberanía. Estado sin territorio, de la misma manera que Estado sin pueblo o sin soberanía, es simplemente un imposible jurídico y político, pues estos tres elementos son esenciales y por ello imprescindibles para la existencia del Estado. De allí que el territorio, su ubicación, su extensión, sus riquezas, sea un factor determinante en el desarrollo y consolidación de cualquier Estado de que se trate. Por eso la delimitación del territorio, es decir, el establecimiento de las fronteras que los separan del territorio de otros estados contiguos, reviste la mayor importancia. Precisamente la relevancia que tiene el territorio para el Estado ha sido la causa de numerosas guerras, a veces prolongadas, originadas en la disputa entre dos o más estados de partes de un territorio, ya sea por el afán de poseer un territorio más extenso, apoderarse de las riquezas que existen en un determinado territorio o aprovechar las ventajas geopolíticas que se derivan de la ubicación del territorio. De allí también que en muchísimos casos las fronteras de los estados actuales sean el producto de las guerras libradas entre dos o más estados, bien como la concesión por el estado vencido al estado vencedor del territorio en disputa
o como el reparto del territorio causante del conflicto entre los estados beligerantes como condición para establecer la paz entre estos. Precisamente la frontera terrestre entre Chile y Perú es el resultado de la guerra de agresión llamada Guerra del Pacífico, que el primero de estos estados libró contra nuestro país y Bolivia a fines del siglo XIX, como resultado de la cual Chile se apoderó de parte del territorio de los países derrotados. Dicha frontera, en el caso del Perú, quedó establecida muchos años después del fin de la guerra en el Tratado de 1929, que estableció los límites definitivos entre ambos países. El libro de Hubert Wieland responde a una inquietud subsecuente al fallo de la Corte de La Haya que trazó la frontera marítima entre ambos países, pues este pronunciamiento otorgó parcialmente la razón a Chile al establecer como límite el paralelo que pasa por el hito 1 de la frontera terrestre, paralelo que se prolonga hasta las 80 millas de la costa, punto a partir del cual se estableció una línea bisectriz conforme a la demanda del Perú. Este fallo llevó a algunos sectores influyentes de Chile a sostener que la frontera terrestre también se inicia en el hito 1, lo que supondría una modificación del Tratado de 1929 que señaló dicho inicio en el punto Concordia, situado al sureste del hito 1. Hubert Wieland sale al paso de esta falacia ventajista, demostrando con sólidos argumentos y una base documental abundantísima que el inicio de la frontera terrestre se encuentra en el punto Concordia, situado en la orilla del Océano Pacífico, y no en el hito 1, localizado al noroeste del punto Concordia, lo que significa que el punto de inicio de las fronteras terrestre y marítima no es el mismo, tal como lo admite expresamente la sentencia de la Corte de La Haya. En su consistente defensa de la posición peruana, Wieland se basa en los trabajos de la Comisión Mixta creada en el artículo 2 del Tratado de 1929, que tuvo a su cargo la demarcación de la frontera, conforme a la cual ésta tenía como lugar de inicio el punto Concordia, situado en la orilla del mar, a 10 kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el río Yuta de la vía férrea de Arica a La Paz, como se lee en el segundo párrafo del acta final de la Comisión Mixta encargada de la demarcación de los límites. Punto Concordia en el que no se colocó ningún hito, precisamente por ubicarse en la orilla del mar y temerse su destrucción a causa del oleaje, tal como también lo acordaron las cancillerías de ambos países en sus instrucciones idénticas cursadas a sus representantes en la Comisión Mixta. Son muchos los argumentos y también los documentos que Hubert Wieland ha estudiado para refutar la tesis de que la frontera terrestre se inicia en el hito 1 y no en el punto Concordia. Sin embargo, quiero detenerme en uno que el autor pone de relieve y que se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional de Chile. Dicha sentencia se originó en el hecho de que en octubre del año 2005 el presidente Ricardo Lagos envió al Congreso un proyecto de ley orgánica constitucional para crear la 15ª región de Arica y Parinacota, conformado, según se dijo en su exposición de motivos, por las provincias de Arica y Parinacota, sin modificación de carácter territorial alguna. En tal sentido, el referido proyecto se remitía a los límites de dichas provincias señalados en un vigente decreto con fuerza de ley que mencionaba como límite norte y oeste de la primera provincia y límite norte de la segunda el límite con el Perú. Expresión esta que sin duda se refería a la frontera entre ambos países, tal como se encontraba fijada por los instrumentos correspondientes, pues no era propósito ni tampoco competencia del proyecto de ley modificar la frontera de estas provincias norteñas de Chile con el Perú. Sin embargo, antes que este proyecto fuera aprobado, el año 2006, el gobierno de la presidenta Bachelet, su primer gobierno, remitió al Congreso una enmienda al mismo en la cual se eliminaba la referencia a los límites con el Perú para introducir una detallada descripción de los límites de la nueva región Arica-Parinacota, en la que los límites septentrional y occidental se encontraban establecidos en relación al paralelo del hito 1. Así, de manera subrepticia y unilateral, se modificaba la frontera norte de Chile, estableciendo su inicio en el hito 1 y no en el punto Concordia, lo que significaba la incorporación al territorio de Chile
de la extensión comprendida entre el referido hito 1 y el punto Concordia. Este hecho motivó una nota de protesta del gobierno del Perú de fecha 24 de enero del 2007, en la cual se exhortó al gobierno chileno a poner su contenido en conocimiento del Tribunal Constitucional. A diferencia del régimen vigente en nuestro país, en Chile el control de constitucionalidad de las leyes tiene carácter preventivo y no reparador, lo que significa que los proyectos de ley son sometidos al conocimiento del Tribunal Constitucional antes de su promulgación, conforme al inciso primero del artículo 93 de la Constitución de Chile. Por ese motivo, el proyecto de ley de creación de la región Arica-Parinacota fue materia de control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Dicho control fue ejercido a partir de lo que dispone el artículo 69 de la Constitución chilena, el mismo que fue empleado como parámetro de dicho control, como lo precisa Wieland. El mencionado precepto establece que las adiciones o correcciones que se introduzcan a un proyecto que se encuentra en trámite no serán admitidas cuando no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. En este trabajo, precisamente, Wieland profundiza acerca del significado de los conceptos relación directa e ideas matrices o fundamentales, apelando para ello a los propios criterios del Alto Tribunal chileno. Este finalmente emitió sentencia el 26 de enero del 2007, declarando inconstitucional aquella parte del proyecto que se refería a los límites con el Perú en relación al hito 1, por considerar, cito, que es inconstitucional por cuanto su contenido no tiene relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto original del Ejecutivo sobre la materia, violándose de esta forma el artículo 69, inciso primero de la Carta Fundamental. Fin de la cita. Analizando a profundidad la mencionada sentencia, Hubert Wieland se pregunta cuál es la información que tuvo presente el Tribunal Constitucional chileno para establecer que la modificación del proyecto original de creación de la región Arica-Parinacota violaba la Constitución por desnaturalizar el proyecto primigenio al introducir una modificación territorial que éste no contemplaba. Al respecto, nuestro autor concluye, lo cito, se puede presumir que el Tribunal Constitucional tuvo a la vista, puesto que la menciona expresamente su sentencia, fue la descripción detallada de los límites de la nueva región que figuran en el texto de la enmienda y, por cierto, aquella que figura en el decreto con fuerza de ley número 2-18-715 de 1989. El análisis de esta sentencia que Wieland efectúa con mucho rigor lógico y jurídico es uno de los muchos argumentos que expone para dejar claramente establecido que el inicio de la frontera entre Chile y el Perú es el punto Concordia y que por consiguiente la pretensión de sustituirlo por el hito 1 carece de sustento alguno y es una posición unilateral, arbitraria y ventajista de aquellos sectores de la nación chilena que la han formulado. Estamos, pues, ante una obra de indudable envergadura histórica y jurídica, elaborada con acuciosidad, rigor académico y respeto por las fuentes, que ha de constituir un texto de obligada lectura para sustentar la exacta delimitación de la frontera peruano-chilena, tal como esta brota del Tratado de 1929. Por añadidura, a pesar del carácter técnico y complejo del tema, está redactada de forma clara y ordenada, que facilitan su lectura y comprensión y la acercan al gran público, lo cual también es un mérito que debemos reconocer a su autor. No me queda nada más que felicitar y agradecer a Hubert Wieland por la publicación de esta obra. Felicitarlo por la calidad y seriedad de este trabajo, lo que por cierto no me llama la atención, porque conozco los numerosos trabajos académicos que ha publicado. Y agradecerle como peruano por contribuir con ella al mejor conocimiento de nuestros límites, que es sin duda una de las formas de conocer a nuestro país, amarlo y defenderlo frente a cualquier intento de socavar los fundamentos históricos, jurídicos y políticos sobre los que se erige el proyecto de la nación peruana. Gracias.
Muchas gracias a Carlos Blancas y ahora vamos a escuchar finalmente los comentarios de la historiadora Carmen McEvoy, por favor. Buenas noches a todos. Primero que nada agradezco a Hubert, gran amigo y